Hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a esperar pues que se vayan conectando, ¿verdad? Perdonen el abrigo, pero es que está haciendo un poquito de frío, inclusive aquí en el templo está bastante frío todavía. Y hace apenas unas horas acabé de terminar de paliar toda la nieve. Fue un poquito durito, ¿verdad? Difícil. Salí prácticamente a paliar a las 11 de la mañana y terminé a las 4:30 de la tarde. El driveway mío caben como 11 carros y todo hay que hacerlo a mano. Fue sumamente difícil. Estoy, como decimos en Puerto Rico, explotado. Pero nada, aquí estamos para la gloria de Dios. Vamos a esperar que se vayan conectando, ¿verdad? Para entonces dar inicio. Y les voy a dejar saber también desde un principio que Dios te bendiga, Nelly. Se vayan conectando por ahí. Dios te bendiga, Enid, que la veo por ahí. Saúl lo veo por ahí también. Pastora, Dios le bendiga. Les voy a pedir que vayan buscando papel y lápiz para que vayan anotando. Hoy vamos a entrar en el libro de Apocalipsis, pero quiero darle, antes de entrar, bendición, mami. Antes de entrar, Eugenia, Dios te bendiga. En el libro de Apocalipsis quisiera darles un poco y hablarles un poco acerca de simbología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario entender lo que significan los símbolos para poder tener una interpretación un poco más clara y un entendimiento más adecuado acerca del libro de Apocalipsis. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Que tengamos eso a la mano, un papel y un lápiz para que vayan anotando. La clave de entender el libro de Apocalipsis son dos cosas. Primero, orar y buscar el discernimiento del Espíritu Santo. Te bendiga, Naya. Y entender, ¿verdad?, lo que significan los símbolos. Si tú tienes un conocimiento de lo que significan los símbolos, ya tú entiendes de qué se está hablando. Por ejemplo, de momento hablan que si la bestia aquella, que si lo otro, y tú dices, pero ¿qué tiene que ver la bestia con cara de leopardo, con un hocico de león? Y uno no entiende muchas de esas cosas, ¿verdad? Pero eso tiene cierto significado, y al tú entender lo que significa, tú puedes asociar entonces la simbología con el mensaje. Amén. Vamos a esperar que se vayan conectando, ¿verdad? Primero vamos a hacer una oración y quiero leerles un versículo bíblico y luego entonces empezamos de lleno con la lección. Anita, Dios te bendiga. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias. Porque tú eres bueno, mi Dios, porque tu misericordia, Señor, siempre nos alcanza y nos cubre, Padre, dándonos la oportunidad, mi Dios, de poder continuar haciendo lo que tú nos has llamado, lo cual es llevar tu palabra, Señor. Yo te pido en esta noche, mi Dios, que seas tú bendiciendo a tu pueblo, que seas tú bendiciéndonos de una manera especial, que seas tú poniendo en nuestros corazones, mi Dios, sabiduría e entendimiento para poder entender, mi Dios, esta tu palabra, la cual es viva y eficaz y es necesaria para que nosotros podamos, mi Dios, continuar día a día agradándote a ti, mi Dios, y entendiendo los acontecimientos, mi Dios, que se están llevando a cabo en el mundo, Señor, porque tus hijos no podemos estar ajenos a ellos, entendiendo que tu venida está cerca, Padre, que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca, mi Dios, y que tenemos que estar preparados para erguir nuestras cabezas, mi Dios, y recibir nuestra redención, Padre. Bendice a mis hermanos, mi Dios. Los ponemos en tus manos, mi Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Bueno, como les dije, hoy vamos a entrar por fin en el libro del Apocalipsis. Después que tuvimos una serie de estudios acerca del libro de Daniel, donde estuvimos hablando del sueño de Nabucodonosor, acerca del sueño que tuvo, y quiero hacer un pequeño resumen para que entendamos dónde estamos, acerca de la estatua, ¿verdad? Y hablamos acerca de las diferentes etapas de la estatua, hablamos un poco de metalurgia, de qué tipo de metales edificaban la estatua y de qué tipo de materiales eran hechos y qué representaban estos materiales, qué imperios eran representados a través de la estatua. Hablamos también de que el capítulo 7 entonces del libro de Daniel es una revelación entonces ya directamente a Daniel de parte de Dios, abundando aún más, ¿verdad?, acerca de lo que iba de acontecer, y era más representando el carácter de estos imperios mundiales, el cuales se estaban levantando. Eran más
expresando el carácter de dichos imperios, los cuales eran representados en la estatua del rey Nabucodonosor. Si quieres saber más acerca de este tema, tienes que estudiar el libro de Daniel, si no, aún no lo has estudiado. Cuando yo dé la simbología, pues vas a entender un poco mejor acerca también de lo que significa el libro de Daniel. Amén. Pero antes de comenzar, les quiero leer en el libro de Salmos, capítulo 34. Quiero recordarle, busque un lápiz y un papel, un bolígrafo, lo que tengas a la mano, para que vayas anotando significados, definiciones de lo que es los símbolos encontrados en la Biblia, específicamente en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Te voy a dar el significado de la simbología de dichos libros para que puedas entenderlo mejor. Ve buscando lápiz y papel, tenlo a la mano. Vamos a leer. Salmo capítulo 34 y dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora escucha bien. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada te faltará, dice el Señor. Amén. Ahora, espero que ya tengan lápiz, ¿verdad? Y papel a la mano, porque vamos a entrar entonces en lo que es la simbología. La simbología, como les estaba explicando, es el sistema que se utiliza en la Biblia para definir, ¿verdad?, los símbolos y lo que significa para uno poder entender lo que está leyendo. Porque cuando hablamos de bestias, de cuernos, de aquello, de lo otro, uno dice, pero ¿qué rayos es eso? Pero tranquilo, lápiz y papel a la mano y dice así. Vamos a empezar en orden alfabético y la primera palabra que vas a anotar es abismo. Abismo no solamente se encuentra en el libro de Apocalipsis, se encuentra en el libro de Daniel, se encuentra en el libro de Isaías y se encuentra en el libro de Génesis. Y se encuentra en muchas partes de la Biblia, pero ¿qué representa? Abismo significa tierra en caos. Se encuentra en Apocalipsis 9.1, 20.1, Génesis 1, del 1 al 2, Jeremías 4, etcétera, etcétera. No vamos a dar los versículos, sino que quiero que te concentres en el significado. Ángel significa mensajero. Ángel, mensajero. Arca de testimonio significa el arca del pacto o representa el trono de Dios. Arca del testimonio significa arca del pacto o trono de Dios. Arco significa éxito en la guerra contra el mal o éxito en la guerra. Un arco representa éxito en la guerra contra el mal. Lo vamos a ver después en Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 2 en adelante. Ahora, aguas. Cuando en la Biblia habla de aguas, representa gente o naciones o multitud de naciones, ¿verdad? Multitud de lenguas. Cuando en el libro de Apocalipsis habla de que la bestia, una de las bestias surgió de las muchas aguas, y dice muchas y especifica muchas aguas, sabemos que agua, y quiero un ejemplo para que entienda, agua significa gente y naciones, ¿verdad? Ahora, cuando la bestia sale de muchas aguas, significa que salió de una multitud de naciones, salió de entre varias naciones, ¿verdad? Porque significa gente, muchedumbre. Era solo un ejemplo, vamos a seguir. Arcoíris. Y el pastor mencionó esto el domingo y yo dije, wow, es verdad, el arcoíris es un símbolo que es un acuerdo entre Dios y el hombre. Es un pacto que Dios hizo con el hombre de que Dios, luego del diluvio, no iba a volver a destruir la tierra con agua, aunque lo han utilizado y lo utilizan para otras cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que significa el arcoíris. Alas. Alas significa velocidad. Significa velocidad. Alas significa velocidad. El aceite, que es el próximo, en la Biblia representa al Espíritu Santo. El aceite representa al Espíritu Santo. Ancianos, en este caso se menciona 24 ancianos, ¿verdad?
dice que ayudan a Jesús en el santuario. Tienen unas funciones, ¿verdad? Apocalipsis 5, del 9 al 10, y etcétera, etcétera. Primera de Crónicas 24, Mateo 27. Babilonia. Y escucha bien, cuando habla de Babilonia, no solamente en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla de Babilonia como la ciudad de Babilonia, sino que el Babilonia representa apostasía o confusión religiosa. Mira qué interesante. Babilonia significa apostasía o confusión religiosa. ¿Y qué es apostasía? Apostasía es haberse desligado o haberse desprendido de la idea original. Es como ir en contra de lo que está establecido por Dios. Pero tú tienes que haber sido perteneciente a lo que Dios establece y luego ser y estar en contra. Entonces te conviertes en un apóstata. El tú practicar eso se define como apostasía. Confusión religiosa. Mucha gente están confundidos religiosamente y entran en lo que es una apostasía. Babilonia representa esto. Balaam dice doctrina de o compromiso o idolatría. Cuando habla de Balaam en la Biblia representa la idolatría. Apocalipsis 2.14, números 22, 4, 5 y 25. Bestia, que muchas bestias aparecen en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el libro de Daniel. Eso representa reino, gobierno o poder. Cuando habla de una bestia, dice que representa un reino, un gobierno o un poder. El color blanco en la Biblia representa pureza. Blanco representa pureza. Canto, ángulos de la tierra, los 4 puntos cardinales. Cuando habla de canto, habla de ángulo de la tierra, significa los 4 puntos cardinales de la tierra. Apocalipsis 7.1, Jeremías 49.36. El caballo representa batalla, representa lucha, representa guerra. Cuando tú ves que habla de los caballos en la Biblia, habla de guerra, habla de una batalla, habla de lucha, ¿verdad? Apocalipsis 6, y así vamos a leer. Las llaves significan control o jurisdicción. Jurisdicción significa que tú tienes el acceso a ciertos lugares. Una llave que abre, ¿verdad? Cuando habla de llaves en la Biblia, habla de control y de jurisdicción. Ahora, mira qué interesante. Llave de David significa poder para abrir y cerrar el santuario. El santuario. Llave de David, poder para abrir y cerrar el santuario. Y esto es un dato bien importante. Y lo van a ver en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Habla de esto. Pero si quieres ver el background más, tú buscas, creo que en el capítulo 22 de Isaías, del versículo 22 en adelante, y vas a ver lo que significa la llave de David y el santuario que representa, ¿ok? La siega. Sabemos que la siega es el recolectar, ¿verdad? Al final cosecharlo, ¿verdad? Cuando tú siembras, tú esperas una temporada luego de la siembra y viene la siega. La siega es recoger lo que has sembrado, ¿verdad? Significa fin del mundo. La siega, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5, representa el fin del mundo, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Ok, aquí estamos. Comer el libro. Cuando habla de la Biblia de comer el libro, habla de asimilar el mensaje. Habla de recibir el mensaje y de asimilarlo, de entenderlo. Algo que se asimila es algo que se hace tuyo. Tú lo haces tuyo, tú lo asimilaste, lo entendiste. Colirio representa al Espíritu Santo y representa también uno de los dones del Espíritu, el cual se llama discernimiento. Colirio representa claridad. Colirio era un medicamento que se utilizaba para problemas de la vista, ¿verdad? Una persona que tiene discernimiento, sus ojos han sido abiertos a través del Espíritu Santo. Empezamos a ver en el Espíritu. Colirio, Espíritu Santo, discernimiento. Los cuernos. Cuernos representa poder, representa fuerza. Mira lo que representa. Representa rey o reino. Cuerno. Poder, fuerza, rey o reino. El cuerno pequeño, del cual se habla en una de las bestias del libro de Daniel, del capítulo 7,
representa al anticristo, el cuerno pequeño, el cual fueron 3 arrancados y uno salió de entre de ellos. Representa al anticristo, el cuerno pequeño. Un dato. Cabezas representa dirigentes, gobernantes o poderes mayores de autoridad. Dirigentes, gobernantes o poderes mayores o autoritarios. ¿Ok? Cordero significa Jesús. Significa sacrificio. Cordero, Jesús, sacrificio. Copa o cáliz representan juicios y también representa el sufrimiento. Copa o cáliz representa juicio y sufrimientos. Espero no ir tan rápido que a usted le dé tiempo de anotar. Quiero ir un poquito de prisa porque estamos hablando de 70 y tantas palabras y voy por la 24. Pero es bueno gastar y consumir un poco el tiempo en esto porque esto yo sé que les va a ayudar mucho. Amén. Corona significa realeza, pero también representa victoria. Cuando en la Biblia se habla de recibir la corona, recibir la victoria, la corona, esa corona que tanto estamos anhelando, ¿verdad? Recibir la corona de vida. El día del Señor, estamos hablando de juicio de parte de Dios, del día del Señor. Estamos hablando de la ira de Dios. Eso representa muchas cosas. Eso se encuentra en Apocalipsis 1:10. Porque Él tiene y se le dio la autoridad de abrir el rollo. Amén. Demasiado rápido. Aguirla Ginés. Mami, pero tú eres más rápida que yo. Pero anyway. Corona realeza o victoria. Día del Señor significa el juicio. Juicios de Dios. Apocalipsis 1:10 y lo pueden ver. Voy a ir un poco más lento. Día. Y en la Biblia, en la palabra que se utiliza como día, cuando habla de momentos proféticos, y acuérdense, lo que estoy parafraseando es añadiendo a la palabra, eso le da tiempo a usted para escribir la definición. Por ejemplo, cuando yo digo día, significa en simbología año. Ya lo que tienes que anotar es día y año, no todo lo que yo hablo después, porque lo que yo hablo después es simplemente conocimiento abundando un poco más acerca de la palabra y dando ejemplos. Simplemente anota la palabra y la definición, lo demás simplemente recíbelo como conocimiento, ¿amén? Día significa año. En la Biblia, para Dios un día es un año y un año puede ser un día. El tiempo de Dios es irrelevante para nosotros porque Dios no está sujeto al cronos. Dios se mueve en el Cairo, que es la voluntad de Dios total y absoluta. Eso no lo tienen que anotar, anota día y anota año. Próxima palabra, dragón. Dragón representa al diablo, a Satanás, la serpiente antigua, el padre de toda mentira, Lucifer, Luzbel. Todos los nombres que aparecen en la Biblia son representados en un dragón, que es el diablo. Dragón es el diablo, Apocalipsis 12:9, eso está por ahí. Ahora, Egipto. Cuando habla de Egipto en la Biblia, representa la idolatría. Egipto representa la idolatría. Nadie se ha quedado atrás. Amén. Si te quedaste atrás, me dejas saber. Y yo le doy para atrás un poquito a lo que estamos. Lo que no quisiera es que se fueran sin las palabras. Sin la definición de las palabras. Me dejan saber por ahí. Y yo trato de un momentito leerle y tratarle entonces de resolverlo, ¿ok? Egipto significa idolatría. Esposa del Cordero es la próxima palabra. Esposa del Cordero. Cuando habla de la esposa del Cordero, en el libro de Apocalipsis se representa como la Nueva Jerusalén. Esposa del Cordero se representa como la Nueva Jerusalén, la ciudad amada, pero también habla de la iglesia de Cristo, ¿verdad? La esposa del Cordero sí es la Nueva Jerusalén, pero también es la esposa de Cristo. No sé si me entiende, que es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia, la novia. Esposa del Cordero es la iglesia de Cristo, amén. La Nueva Jerusalén. Ahora, la esposa del Cordero, Nueva Jerusalén, iglesia de Cristo. Espada. ¿Qué significa la espada?
no solamente significa la palabra de Dios, sino que en simbología significa guerra, derramamiento de sangre. Cuando habla de espada, representa guerra o derramamiento de sangre. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, dice que le harán guerra, pero dice que él de su boca sale una espada aguda y los va a consumir. Y dice que va a llamar a todas las aves del cielo para que prácticamente se coman las carnes de los grandes. Y eso está en el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de espada, significa guerra o derramamiento de sangre. Ahora, mira qué interesante. Espada de dos filos. Esto sí representa la Biblia, la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un filo y otro filo. No sé si me entiendes, ese es el concepto. El Antiguo y el Nuevo Testamento unidos es una espada de dos filos. ¿Me entiende el concepto? Una espada de dos filos. Espada de dos filos es la Biblia, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Próxima palabra. Estrella de la mañana. Es Jesús. Jesús es la estrella de la mañana. Estrella de la mañana, Jesús. Eso lo puedes ver en Apocalipsis 22, versículo 16. Ahora, las estrellas, estrellas regulares, son los ángeles. Cuando habla de estrellas, habla de los ángeles, ¿verdad? Ahora, la palabra número 35, y por aquí vamos, ya vamos casi por la mitad. Falso profeta significa cristianismo apóstata. Falso profeta significa cristianismo apóstata. ¿Y qué significa esto? Aquí voy a abundar un segundito. Son gente que conocían y tenían y gozaban y vivían en la buena práctica de la fe, en la sana doctrina, pero se apartaron y perdieron el camino, perdieron la visión espiritual y por ende la misión. Se apartaron de los verdaderos caminos y se convirtieron en falsos profetas porque enseñan lo contrario de lo que tienen que enseñar. Esa gente que se levantan por ahí, que quieren hacer prácticamente una payasería de las manifestaciones del Espíritu Santo y que dicen que eso es el poder de Dios, y no voy a entrar en detalle porque hay tantas cosas y no quiero ofender a nadie que se salen de lo que es la palabra, ¿verdad? Esos son falsos profetas. Cristianismo apóstata. Te quieren vender a Cristo, pero no el Cristo que tú y yo predicamos, te quieren vender otra cosa. Próxima palabra. Fornicación. Y no estamos hablando del acto físico entre seres humanos, estamos hablando de simbología, que significa fornicación, la unión entre la iglesia y los reyes. Y esto es otro dato interesante, fornicación, la unión entre la iglesia y los reyes. ¿Qué significa los reyes? Estamos hablando que los reyes significan el poder gubernamental, el imperio gubernamental de los humanos. Ahora, ¿qué significa? La iglesia, siempre ha habido una separación entre la iglesia y el gobierno, ¿verdad? Ahora, cuando la iglesia se mezcla con el gobierno y empiezan, y sabemos que el gobierno establecido en el mundo y lo que hay ahora mismo es un gobierno satánico, porque el diablo es el príncipe de este mundo, por ahora. Significa fornicación. La palabra fornicación es cuando la iglesia se mezcla con los reyes, con los gobiernos. Y ahí pues haga sus propias conclusiones. 37. Hijo varón significa Jesús. Apocalipsis 12:5, Isaías 7, Lucas 1:31. Hijo varón significa Jesús. Próxima palabra, 38. Langostas. Las langostas, cuando habla de la Biblia, las langostas habla de agentes de destrucción. Sabemos que una plaga de langosta, y las hemos visto no solamente en la Biblia, sino que las hemos visto físicamente, acaban con campos de siembra enteros. Se comen todo a su paso. Representan agentes de destrucción. 39. Imagen de la bestia.
significa la iglesia y el Estado igual en el pasado. Ahora, no voy a entrar mucho en detalle porque sabemos que hay ciertas cosas y cierta iglesia que en un momento dado, cierta ideología va a ser juzgada, ¿verdad? Pero no voy a entrar en detalle, usted saque sus propias conclusiones y si tiene alguna duda, después me pregunta en privado, amén. Ira de Dios son representadas en las últimas plagas, en el libro de Apocalipsis. Los sellos, cuando sean desatados, son las últimas plagas. Esto está en el 15 de Apocalipsis, Apocalipsis 15. Palabra número 41. Incienso representa las oraciones. El incienso representa las oraciones. El incienso sube, ¿verdad? Igual que las oraciones, representa oraciones. Israel representa en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, a los seguidores de Cristo. Israel, seguidores de Cristo. Jezabel significa apostasía e inmoralidad, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Apostasía e inmoralidad. Y yo he hablado un montón de veces de esto, del concepto de lo que es moral y lo que es inmoral, está totalmente errado por las ideologías de los seres humanos y por los derechos humanos. Pero eso ya sería otro tema bien largo y otra clase. Jezabel representa la apostasía y la inmoralidad. Ladrón significa llegada inesperada. Nadie espera un ladrón, ¿verdad? Él llega de una manera inesperada. Ladrón, llegada inesperada. 45. León de Judá. Eso no hay que decirlo, ese es Jesús. El león de la tribu de Judá, ese es Jesús. León de Judá, Jesús. Luna representa la Biblia o representa la base. Luna representa la Biblia o la base. Luna, Biblia o la base. Siguiente palabra, maná. Pan del cielo, el cual representa a Cristo. El maná fue el pan que cayó en el desierto, ¿verdad? Del cielo para alimentar al pueblo cuando fueron sacados de Egipto y tipifica y simboliza a Cristo. Yo soy el pan de vida, decía Cristo, ¿verdad? Mano significa trabajo o actividad. Cuando habla de mano, habla de trabajo o actividad. Mano, trabajo o actividad. Marca significa señal o significa sello. Marca significa señal o sello. Misterios de Dios significa el Evangelio. Los misterios de Dios es el Evangelio. Dice que lo que para muchos es locura, para otros es poder de Dios a través del discernimiento y de la revelación del Espíritu Santo. Montes significa poderes políticos o religiosos. Montes significa poderes políticos o religiosos. Lo vamos a estar viendo en el libro de Apocalipsis cuando describa la ciudad que está sentada sobre 7 montes. Y después vamos a hablar con calma de eso porque vamos a coger el libro de Apocalipsis desde el capítulo 5 en adelante sin brincar. Lo único que vamos a brincar son los primeros capítulos que habla de las iglesias. Voy a dar un pequeño resumen acerca de las iglesias, pero no voy a entrar en cada una de ellas y vamos a empezar del 5 en orden hasta que lo terminemos. Esto es por ahí para abajo. Montes, poderes políticos o religiosos. 53. Mujer corrupta o impura. Mujer corrupta o impura, que no es lo mismo que prostituta. Mujer corrupta o impura significa iglesia apóstata. Mujer corrupta o impura, iglesia apóstata. Mujer corrupta o impura, iglesia apóstata. Mujer pura representa a la iglesia verdadera. La mujer pura es representada por la iglesia verdadera. 55. Puerta significa oportunidad, gracia o tiempo. Puerta,
oportunidad, gracia o tiempo. Y mira ahora lo que dice, puerta abierta simboliza oportunidad ilimitada. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Quiere decir que cuando Dios te dice, yo te abro la puerta, tú tienes una oportunidad ilimitada. Lo que tienes es que pasar hacia el otro lado, porque quien está abriendo la puerta es Dios. No hay limitaciones para Dios, porque quien abrió la puerta fue Él. Puerta abierta, oportunidad ilimitada. 57. Prostituta, iglesia o religión apóstata. Escucha bien. Ahora cuando tú veas la gran ramera en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, ya sabes que representa una iglesia o una religión apóstata. Saca tus propias conclusiones. No venimos a hablar de ninguna religión, no venimos a hablar ni atacar, ni nada en directo, porque no estamos para eso, la palabra no se usa para contender. Pero quiero que entiendas unas cosas, ¿verdad? Y saque tus propias conclusiones. Si necesitas o tienes dudas de algo, después me preguntas a mí de una manera privada. Amén. Prostituta es representada en la Biblia y simboliza la iglesia o religión apóstata. Saca tus conclusiones. 58. Sangre significa vida. Sangre significa vida. Sangre significa vida. 59. Segunda muerte. Significa destrucción final y eterna. Segunda muerte, destrucción final y eterna. Mucha gente no se confunde cuando habla de la primera muerte y de la segunda muerte. La palabra establece y Dios establece que los hombres están hechos para vivir y morir una vez, ¿verdad? Y habla de esta muerte, de la muerte física como seres humanos. Todos los hombres están destinados a morir una vez. Físicamente hablando, tu cuerpo está destinado a morir una vez. A menos que llegue el arrebatamiento y todavía tú estés con vida y no hayas fallecido y estés entre los escogidos de Dios y los redimidos por la sangre del Cordero de Cristo y seamos levantados en las nubes junto con los muertos que han resucitado primero, ¿verdad? Y vas a ser exento de esa muerte, pero vamos a ser transformados, ¿verdad? Ahora, en la Biblia habla de una segunda muerte, que esa es la muerte que es para la eternidad, es una destrucción final y una muerte eterna. Y eso vamos a hablar más y vamos a abundar en el libro de Apocalipsis. A la muerte primera y la segunda muerte está la primera resurrección y está la segunda resurrección, que después vamos a hablar más de eso. 60, serpiente, sabemos que significa y representa al diablo. Serpiente que representa al diablo. Ya estamos terminando con las definiciones. 7 candeleros. 7 candeleros son 7 eras de la iglesia de Cristo. 7 candeleros son 7 eras de la iglesia de Cristo. Cuando habla de 7 eras, habla de tiempos, ¿verdad? Cuando habla de las 7 iglesias, no era que en el Asia Menor solamente habían 7 iglesias, sino que estas 7 iglesias representaban la totalidad de las iglesias del área y representan en la actualidad la condición de la iglesia, la condición de los creyentes, la condición en sí de las diferentes iglesias de lo que está aconteciendo. Y es un mensaje interesante lo de las 7 iglesias, pero no vamos a abundar tanto en eso, ¿ok? Las 7 lámparas de Jesús representan 7 lámparas representan Jesús y la palabra de Dios. Vuelvo a repetir lo de arriba. 7 candeleros significan 7 eras de la iglesia de Cristo. 7 candeleros, 7 eras de la iglesia de Cristo. Pero las 7 lámparas es Jesús y la palabra de Dios. 7 lámparas es Jesús y la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, ¿verdad? 64. Sello. Señal o marca. Eso ya es obvio. Un sello es una señal o es una marca. Cuando habla de seres vivientes, ¿verdad? Que habla de 4 seres vivientes, en la Biblia habla de los tipos de ángeles, ¿verdad? Serafines celestes. Significa serafines. Seres vivientes, serafines celestes, ¿verdad?
seres vivientes, serafines celestes. 66. Sodoma simboliza la degradación moral. Algo que se degrada es algo que va en proceso de descomposición, algo que se está descomponiendo, algo que es bajado de un buen nivel o de un buen grado a un grado inferior hasta que pasa a ser nada, pierde su valor. Sodoma representa la degradación moral. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy en día? Las cosas que antes eran inmorales ahora es totalmente normal. Y ya usted sabe lo que usted está viendo por ahí. Si no, entre a Walmart cualquier hora del día y va a ver unas cosas bien interesantes. 67. Sol. Significa Jesús y el Evangelio. Sol, Jesús y el Evangelio. Tiempo significa un año literal. Cuando habla de un tiempo, habla de un año literal. Ahora, la simbología ahí se complica un poco porque hay partes en la Biblia cuando habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y sabemos que habla de un año literal, pero para Dios un día es un año y un año es un día. Y cuando vienes a ver se volvió la cosa y tú te vuelves loco. Pero estaba hablando de cierto tiempo, ¿verdad? Que hablaba de 3 años y medio. Y hablaba de los otros 3 años y medio que representaban los 7 años de la gran tribulación, ¿verdad? Pero eso son cosas que uno tiene que ir leyendo con calma, entendiendo y cogiéndolo con paciencia, ¿verdad? Y orándole a Dios para que Dios le dé a uno entonces la interpretación correcta. Pero cuando tú ves un tiempo en la Biblia, significa un año literal, es un año. 69. Testimonio de Jesús. Don, o el don, es el espíritu de la profecía. Cuando en la Biblia se habla del testimonio de Jesús o el don de Jesús, se habla de el espíritu de profecía, ¿verdad? Testimonio de Jesús o el don de Jesús es el espíritu de profecía. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. O el 22:9, 1 Corintios 13:2. 70. Y ya prácticamente lo que queda son 4 más. Tormenta significa prueba o destrucción. Tormento significa prueba o significa destrucción. Tormento significa prueba o destrucción. 71. Vientos representan luchas o conmoción política. Luchas o conmoción política. Vientos, lucha o conmoción políticas. 72. Rojo escarlata. Y está hablando del color, ¿verdad? Simboliza el pecado y la corrupción. Rojo escarlata simboliza el pecado y la corrupción. 73. Vestidos significa victoria o la justicia de Cristo. Cuando dice que somos vestidos, significa que Dios nos hace justicia a través de Cristo y recibimos victoria. Vestidos representa victoria y justicia de Cristo. Y la última, vino, significa doctrina o enseñanza falsa. Y estamos hablando de simbología, recuérdese, de la simbología de estos libros. El vino representa doctrina o enseñanza falsa. No venga a confundirse con que Jesús bebió vino con los discípulos en la cena. No te vayas por ahí. Estamos hablando de esto en específico. El vino en este libro de Apocalipsis simboliza doctrinas y enseñanzas falsas. Amén. Ahora bien, les dije que íbamos a estar, ¿verdad?, empezando con el libro de Apocalipsis y yo les iba a dar un background pequeño acerca de lo que era el principio de las iglesias y me quedan como 15 minutos. Cuando empiezas el libro de Apocalipsis, tú te vas a darle cuenta de algo bien interesante y te lo voy a leer de la siguiente manera. Dice así: la revelación de Jesucristo, y estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
bienaventurado, y esta es la parte interesante, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero detenerme en ese versículo 3 del capítulo 1. Y de ahí voy a dar un resumen de las iglesias y de ahí voy a continuar hacia adelante, ¿ok? Y sé que la clase se fue en las palabras, pero era importante. Y esto es un pequeño background antes de entrar entonces al capítulo 5, que es en sí que empieza el libro de Apocalipsis de lleno. Porque en el libro de Apocalipsis, si te fijas, Dios empieza enviándole un mensaje a las iglesias y luego de las iglesias empieza entonces a hablar de lo que ha de acontecer. Y eso tiene un propósito específico. Pero quiero detenerme en el versículo 3 del capítulo 1 y dice, bienaventurado el que lee. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Cuando tú lo buscas en el original significa bendecido en gran manera o bendecido de una manera sobreabundante. Bienaventurado el que lee, pero no solamente el que lee. Dice, y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Por qué utiliza este estilo literario? Este estilo literario era utilizado en las sinagogas cuando se estudiaba la palabra de Dios. Era bienaventurado, bendecido en gran manera el que estaba exponiendo la enseñanza, pero también era bendecido y bienaventurado el que estaba oyendo la misma. Yo estoy siendo bendecido ahora mismo con impartir este conocimiento, el cual Dios me ha dado, pero tú estás también siendo bendecido por Dios al tú escucharlo y prestar oído a esta palabra, ¿verdad? Ahora, no solamente dice que es bienaventurado el que lee, que en este caso sería yo, y los que oyen la palabra de esta profecía, pero más importante aún es los que la guardan. Mira, y guardan las cosas que en ella, y las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No solamente es escucharla, no solamente es leerla, sino que tienes que guardar. ¿Y qué es guardar? Cuando dice la palabra guardar, habla de hacerlo para ti, de asimilarlo, de recibirlo, de atesorarlo, de decir esto es mío, esto es para mí. Es bien triste que cuando muchas veces leemos la Biblia o leemos la palabra o escuchamos predicaciones, tendemos a no pensar en nosotros. Tendemos a decir, wow, esa palabra le cae a fulano, Dios le está hablando a fulano o Dios le está hablando a mengano. Si fulano o sutanita estuvieran aquí para que escucharan esta palabra, pero como no estuvieron, se la perdieron y Dios les trajo esa palabra para ellos y no vinieron. ¿No será que la palabra era para ti porque el que viniste fuiste tú? ¿No será que Dios te está hablando a ti porque tú eres el que está recibiendo la palabra, pero no la estás asimilando, no la estás guardando? Y muchas veces nos gusta a nosotros señalar para allá, pero no entendiendo que más dedos me apuntan a mí de los que apuntan hacia adelante. Ese es el problema del ser humano, que no entiende que nosotros no somos llamados a cambiar a nadie, sino que somos llamados a nosotros permitir que Dios nos cambie a nosotros. Dice la palabra que si nosotros somos hacedores de la misma, nos convertimos en agentes entonces de cambio y de reconciliación. Ahora son dos cosas diferentes, tú tratar de cambiar la humanidad a permitir que Dios te cambie a ti. Porque tú no puedes cambiar a otro, tú no tienes ese poder, pero tú puedes permitirle a Dios que te cambie a ti. Y al tú cambiar, entonces te conviertes en agente de cambio y de reconciliación y todo lo que está a tu alrededor, por consecuencia, empieza a cambiar a través de la presencia del Espíritu Santo, la cual se supone que habite en ti y que habite en mí. Guarda las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuán cerca está el tiempo? Eso lo sabe Dios. Dice que es menester que no sepamos estas cosas, solamente de Dios le corresponde saber los tiempos y las sazones. Eso lo dijo Jesús y se lo dijo a los discípulos. No se preocupen por eso, porque a ustedes no les interesan los tiempos y las sazones de mi Padre. A ustedes lo que les interesa es hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? El tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? Han estado diciendo por un montón de años, desde que yo tengo uso de razón, que el mundo se va a acabar y que la venida de Cristo está cerca. Y los cristianos están esperando la venida de Cristo. Yo no estoy esperando la venida de Cristo, yo estoy esperando el arrebatamiento, que es donde yo me quiero ir, porque la venida de Cristo es para juicio, es para Él tomar control y establecer su reino en esta tierra. Amén.
Ahora, el tiempo está cerca. Cuando el tiempo está cerca significa que no hay mucho tiempo, que no tenemos tiempo que perder. Entonces en el libro de Apocalipsis empieza saludando a las iglesias y dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, los del que es, escucha bien, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién ha de venir? Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando habla de 7 en la Biblia, que eso ya sería numerología bíblica, que es otro tema más difícil, aunque los símbolos, habla de perfección. El número 7 significa perfección, significa omnisciencia, significa conocimiento pleno, significa la perfección de la voluntad de Dios, y no solamente lo relaciona con perfección, sino que habla y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus hablan de la totalidad de lo que es el Espíritu Santo. Y de Jesucristo el testigo fiel, los hace uno, mira cómo los acopla. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Se acuerdan que yo le dije que fuimos todos llamados a morir? Eventualmente vamos a resucitar en Cristo en la primera resurrección, y después va a haber una segunda resurrección, la cual va a ser para juicio. Pero después vamos a hablar con más detalles de esto, para que no se nos pierdan. Ahora, y el soberano de los reyes, el rey de reyes y señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz por tus pecados y por los míos. Y esa sangre que derramó en esa cruz del Calvario lavó todos nuestros pecados. Todas las cosas que hemos hecho, todas las cosas que hacemos, todas esas cosas que a veces se nos van de la mano, por esa sangre es que somos perdonados. Ahora, no lo tomes como si fuera derecho, sino tómalo como un regalo de parte de Dios a través de su sacrificio. Éramos inmerecedores de su gracia. Nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. Y a Él sea la gloria, el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. Nubes. ¿Qué significa nubes? Búscalo bien. Y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida de Cristo. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. ¿Por qué se van a lamentar? Porque van a entender que sí existía Cristo, que sí Jesús era el Hijo de Dios, que ese Cristo que le estamos predicando a la gente y se burlan de ti, ese Cristo que tú le hablas a la gente y no te quieren escuchar, que muchas veces, las veces que fuimos a repartir tratados, muchas veces la gente nos rechazaba los tratados y otros se reían. Lamentablemente, ellos decían que Dios no existía, y los ateos de este mundo van a entender que sí, Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y se van a lamentar porque con sus propios ojos los van a ver venir en las nubes. Las nubes representan los ángeles, representan la iglesia. Tú sabes que Jesús en su segunda venida va a venir acompañado de sus santos, y esos santos somos tú y yo. Y eso está en el libro de Apocalipsis, después vamos a hablar con más calma de eso. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y está en rojo, Jesucristo mismo hablando, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo siempre ha existido. Para los mentirosos que dicen que Jesús fue una creación de Dios, pues mira, yo te voy a decir que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús era parte íntegra de lo que se conoce como la Trinidad de Dios. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Dios Padre es Dios. Si tú no lo puedes creer y si no lo puedes entender, pues no vas a poder entonces aceptar el conocimiento establecido por la palabra de Dios, la cual fue y siempre será. Amén. Ahora, Juan le empieza a hablar a las iglesias. Primero le empieza a hablar a la iglesia de Efeso. Cuando tú empiezas a ver
las iglesias, cada una, tenían unos atributos buenos y tenían otros atributos no tan buenos, ¿verdad? Le habla a la iglesia de Efeso, le explica, y has sufrido, y has tenido paciencia. Ahora dice, pero una cosa tengo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Y así dice, y sigue la siguiente, el mensaje de la iglesia de Esmirna. Y así le dice los buenos atributos, pero luego le dice también no temas de nada, vas a permanecer, bla, bla, bla. Y le dice también unas cositas. Y no quiero abundar mucho, quiero que entiendas una cosa. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, y cada iglesia tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Mensaje a la de Teatayara, y así sigue. Y le da un mensaje a todas las iglesias, terminando con la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea tenía sus cosas, ¿verdad? Y al final dice, y el que tenga oído y haga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Dice a las iglesias. Ahora, ¿qué representan las 7 iglesias del libro del Apocalipsis? Dios empieza enviándole un mensaje directo a las iglesias. Y literalmente tú lo puedes agarrar y decir a la iglesia. Pero ¿por qué hace una diferencia y una división entre las 7 iglesias? El mensaje actual es para una iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero esas 7 iglesias representan las condiciones de la iglesia. Hay iglesias que tienen ese tipo de condiciones, están en esa condición espiritual. Y Dios quiere arreglar primero con la iglesia para que estemos en orden y de acuerdo con Dios, para entonces Él poder llevar y ejecutar sus planes. Dice que Dios no hace nada sin dejárselo saber a sus siervos, a los profetas. Dios no va a hacer nada sin que te lo revele, sin que haya revelación, dando oportunidad a que el pueblo de Dios se ponga a cuenta. En esta noche Dios te está diciendo, ponte a cuentas conmigo porque el tiempo se acerca, el tiempo está corto, el tiempo apremia. Y mira las iglesias como las condiciones en las cuales está la iglesia hoy en día. ¿Quieres leer más de esto? Tómate tu tiempo y lee los primeros 4 capítulos, los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis y define con calma y busca el sentido a esta parte de la Biblia y vas a entender a lo que yo me refiero ahora. Y ustedes me van a decir, ay, Jonathan, ahora es que vamos a entrar a la clase. Pero les voy a decir y les voy a leer un poquito nada más, porque ya faltan 7 minutos y después voy a abundar más. Y voy a leer el capítulo 5 completo, pero la clase va a empezarse a poner buena de ahora para adelante. Ahora vamos a empezar en sí el libro de Apocalipsis. Dice, en el capítulo 4 dice la adoración celestial y habla de lo que se veía en los cielos y habla... Y el ángel invita a Juan a subir acá. Y quiero ir un poco deprisa porque quiero entrar de lleno en cielo que quiero entrar. Habla de los 4 seres vivientes que eran semejantes a un león. Y habla de las descripciones. Pero quiero que entiendas el rollo y el cordero. Que es el capítulo 5. Que es lo que vamos a entrar a hablar ahora. Y dice. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Sellado con 7 sellos. Acuérdate que el 7 simboliza perfección. La perfección de Dios. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién era digno? Y ninguno, ni en el cielo, escucha bien, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leer el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello, Cristo. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, un cordero como que lo habían llevado al matadero, un cordero donde tenía sus rastros de sangre sobre su piel, un cordero inmolado, el cual sabemos quién es, que tenía 7 cuernos. El 7 simboliza perfección, los cuernos significan gobierno, poderes, reino. 7 cuernos. Y 7 ojos, omnisciencia, el que todo lo ve, el que todo lo conoce. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Espíritu Santo de Dios.
Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué significa el incienso? Escucha bien. Las oraciones que son las oraciones de los santos. Y contaban un nuevo cántico, diciendo, un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para siempre. Me pierdo. Redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Fuimos escogidos de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. El que está, el vecino tuyo que es cristiano y es de otro país, ese es hermano tuyo en Cristo. Somos un solo cuerpo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos ¿dónde? Sobre la tierra. Eso vamos a hablar del milenio luego más adelante. ¿Dónde vamos a reinar? Sobre la tierra. Y la gente se pierde a Dios, pero no... Dios no dice que nos va a llevar al cielo con él y Dios fue a preparar moradas, nada, para. Ahorita después yo más adelante en la Biblia te voy a explicar a dónde Jesucristo fue a preparar y qué, pero eso va a descender, ¿verdad? Y no va a descender en esta tierra, va a descender en una tierra nueva. Pero nosotros vamos a reinar en esta tierra junto con él, con un propósito y eso va a pasar en el milenio y luego les voy a explicar, no se me pierda. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder de las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Me quedan 2 minutos. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El capítulo 6, no te lo pierdas la semana que viene. El capítulo 6 habla de cuando ese Cordero, cuando Cristo entonces, el cual se le dio todo dominio y toda autoridad, empieza a abrir estos sellos. Y estos sellos van a acontecer en una época donde estamos a punto de entrar a ella, que habla acerca de los juicios de Dios sobre esta tierra. Te quiero aclarar que nosotros no vamos a estar en este lugar, nosotros vamos a estar en otro lugar y les voy a explicar dónde luego, porque vamos a haber sido arrebatados. Va a acontecer el rapto de la iglesia antes de que esto ocurra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y verdadero. Amén. Y no voy a seguir hablando porque ya se me acabó el tiempo. Pero quiero que note algo. Vio que los símbolos que yo le dije, las definiciones, ya empezamos a utilizarlas en los escritos. Eso era importante y necesario darle esas definiciones porque cuando entremos, usted va a utilizar las mismas para tener un mayor entendimiento de lo que estamos leyendo. Y así yo no tengo que estar rompiéndome la cabeza tanto, ni usted tampoco. Se nos va a hacer mucho más fácil. Amén. Espero que les haya gustado esta introducción. Vamos a entrar de lleno entonces la semana que viene en el capítulo 6. Vamos a continuar capítulo 6, capítulo 7 y vamos a tratar de llegar cerca del capítulo 8. Pero estos próximos acontecimientos me van a tomar un poco de tiempo porque vamos a definir con bastante certeza y bastante... Vamos a tomarnos el tiempo, esa es la palabra. Nos vamos a tomar el tiempo necesario con los símbolos, con la definición de los símbolos que ya yo le di para poder entender los próximos acontecimientos. Y les voy a tratar de explicar en sí qué es los tiempos que estamos viviendo ahora, que la Biblia los relata, que son principios de dolores, y lo que está a punto de acontecer en la humanidad, lo cual ya está escrito en esta palabra, la cual Dios nos ha dado. El libro de Apocalipsis no es un libro para que usted lo lea y tiemble, es un libro para que usted lo lea y enderece su frente y dice, erguíos vuestras cabezas porque el tiempo de nuestra redención se acerca. Son libros, y es un libro que está lleno de promesas para los hijos de Dios y para los que le temen,
pero también está lleno de juicios y de cosas que les van a ocurrir a los que no le temen a Dios, a los que no respetan y no valoran sus mandamientos. Vamos a ir con mucho detalle, con mucha paciencia, pero vamos a entrar a profundo en este libro, el cual yo sé que va a ser de bendición para nosotros. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos bendices de una manera excepcional, Señor, porque tú nos mantienes de pie, Señor, en estos momentos y en estos tiempos, los cuales son sumamente difíciles para la humanidad y para nosotros, mi Dios. Pero tú estás con nosotros acampando como poderoso gigante, mi Dios, cubriéndonos con tu presencia, Señor. Dice tu palabra que caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a nosotros no llegarán, porque tú estás conmigo, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por nuestros hermanos. Bendícelos, mi Dios. Yo te pido que todo el que escuche estas lecciones, Señor, sea impactado a través de tu presencia, mi Dios. Que tú nos sigas dando el conocimiento, mi Dios, y el discernimiento para entender esta tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, danos fuerzas durante la semana para poder continuar, mi Dios, peleando la buena batalla, mi Dios, y manteniéndonos firmes, Señor. Porque muchas veces se nos sacude nuestra fe con las situaciones de la vida. Pero tu palabra dice, ¿a dónde, Señor? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, y los montes representan tu presencia, Señor. Que aprendamos, mi Dios, a buscar tu presencia en momentos difíciles de nuestra vida, para así poder permanecer firmes a través de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y nada, manténgase a salvo y seguro. Dios les bendiga y Dios les guarde.